Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Rincón, soy estudiante de Comunicación Social y a continuación les voy a hablar sobre la lengua de señas en Venezuela. Y es que para hablar sobre la lengua de señas en Venezuela tenemos que primero hablar sobre la evolución que ha tenido esta a nivel histórico hasta el día de hoy. Y es que las primeras menciones conocidas acerca sobre una comunidad de personas con discapacidad auditiva en usuarios venezolanos fue en la década del año de 1930. Todo esto sucede pues debido a la fundación de la primera escuela para la comunidad sordomuda que se presenta en el país venezolano, ubicada exactamente en la ciudad de Caracas. Esta se llama Instituto Venezolano de Ciegos y Sordomudos, o como su abreviación lo dice, la IBCIS, la cual se fundó en el año 1939. Más adelante, la administración de la misma decidió separar a los niños sordos de los ciegos. Todo esto fue cuando se fundó la Escuela del Taller Sordomudos. Esta misma se empleó a maestros oyentes formados desde el país español, exactamente España, que ya conocían la lengua de las personas con discapacidad auditiva. En el año 1950 se funda la Asociación de Sordomudos en Caracas. Todo esto se da gracias a la primera generación de estudiantes de dicha institución. Y pues en la cabeza es decir, al cargo de esta, estaba el señor José Arquero Urbano, este que es un inmigrante que fue líder de los sordos exactamente en la Comunidad de Madrid, España, y esto se dio en su momento adecuado. Hay que resaltar que durante los años 1980 el Ministerio de Educación de la época estableció una serie de políticas a la población no oyente del país. Todo esto pues se da por medio de un programa llamado Educación Bilingüe para Sordos. Esto para facilitar la lectura escrita para la comunidad sorda. Pero de la misma manera, esta materializó la primera escuela pública especializada en la investigación sobre dicho tema. Eh, y por último, pues hay que decir que se usa en el año 1989 el término lengua de señas venezolana. Esto en el marco de un seminario sobre el idioma realizado en la sede de la Universidad de los Andes. Ahora hay que hablar sobre el convenio entre Cuba y Venezuela, esto a nivel de las deficiencias auditivas. Esto no fue hace mucho tiempo, sucedió en el año 2016 y esto pues sucede que entre ambos países se llegó a un acuerdo para repartir un total de 6.193 prótesis. Esto, las prótesis auditivas para ayudar a las personas con esta discapacidad. Se realizó durante unas semanas consecutivas, todo esto con el fin de ayudar a estas personas. También se le dio una inducción sobre el cuidado de las prótesis y al cual se aclaró que estas herramientas no deberían de mojarse y tampoco usarse al momento de dormir. También se elaboró sobre la recarga de las pilas. Hay que decir que se les indicó a todos los beneficiarios de esta prótesis que al momento de agotarse los 3 sets de pilas, estos podrían dirigirse al Instituto de Rehabilitación José Arbelo, el cual se encuentra en la ciudad capital, exactamente en Caracas, para así poder ser atendidos y recargar dichas baterías. Para resaltar que estas baterías tienen una duración estimada de unos cuantos años. Ahora bien, cuando hablamos de la comunidad sordomuda, hay que hablar sobre la transliteración. ¿Qué es la transliteración? Son herramientas usadas para reflejar la forma exacta en que una determinada palabra se representa en la lengua original y la representación de sonidos o caracteres de una lengua con signos del alfabeto de otra. Hay que tener en cuenta que se utiliza para reflejar la forma en que una determinada palabra se representa en la lengua original. Esto pues, por colocar un ejemplo muy sencillo, en ediciones nuevas o antiguas de textos en escrituras, que ya no se pueden emplear, o pues simplemente en algunos catálogos de biblioteca o con el propósito de hacer aclaraciones filosóficas respecto a un texto escrito en una lengua. Y pues hay que decir que la transliteración consiste en utilizar un teclado de computadora en un determinado idioma.
Esto pues mientras que el primer uso de la palabra implica buscar la mejor manera de trasladar palabras extranjeras a una lengua en particular. Es decir, es un proceso pragmático que implica introducir textos en un idioma en específico. La lengua de señas no siempre suele ser saludable si no se le da un buen uso, ya que esta pues, puede traer enfermedades. Parece mentira, pero la lengua de señas también tiene enfermedades, así como la tienen las personas que pueden hablar normalmente, también la hacen las que se comunican por señas. En esta podemos encontrar la fatiga física, la psíquica, la física y bueno, también tenemos sus lesiones. La fatiga física se refiere a cuando la persona se puede agotar mentalmente y tanto así con su cuerpo al mover tanto los dedos. Esto se debe a que no están totalmente acostumbradas o se le da un uso excesivo al momento de establecer una comunicación por medio de las señas. La física, esta se puede demostrar por medio de hinchazones en los dedos o por alguna decaída de piel o inflamación en los músculos. Esta puede tener varias etapas en, en su enfermedad, ya que algunas se empiezan a notar de una manera menos notoria y otras pueden ser de un momento a otro. Todo depende de cómo se le observe a la persona. Y esta puede tener otra manera de identificarse. Pueden perder movilidad en los dedos o simplemente el brazo se le puede quedar encalambra por un tiempo al llegar al hecho de que no puedan mover las manos. Todo esto se va aprendiendo en una persona con discapacidad desde la etapa de la niñez. Esto los profesores le van inculcando la manera correcta y la manera en la que deben usar esto. Más que todo se debe a que las personas no le dan buen uso al momento de hablar por medio de las señas. Por eso pues se habla sobre el proceso de aprendizaje de estas. Y es que a nivel mundial la educación para las personas sordomudas siempre ha sido un poco más complicada. Esto se debe a que cada región tiene su manera de expresarse, así como en Latinoamérica cada país tiene su tipo de acento y sus palabras típicas. Las personas con discapacidad también tienen sus señas características en cada país, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial como es comúnmente, así con los idiomas, entre otras. Hay que resaltar que en Venezuela es uno de los países con mejor registro en aprendizaje para personas con problemas auditivas. Es por eso que tanto en televisión como en otros medios de comunicación se ven a muchas personas eh, dando la comunicación por medio de señas, ya que esta es una de las más recomendadas para aprender a nivel mundial. También hay que decir que la lectura, la escritura y la capacidad de análisis son un bien desarrollados por medio de especialistas y la importancia de ayudar a este tipo de personas debe ser desde la infancia. Como ya mencionamos, la infancia es una etapa clave para el desarrollo de las personas con esta discapacidad. Ahora, la importancia para una persona sordomuda de adquirir la lengua de señas venezolana es alta, ya que se debe a que los mismos médicos, los mismos especialistas recomiendan estudiar estos medios para estas personas con discapacidad, ya que son los mejores empleados a nivel mundial. No solamente se ve en Venezuela o en un país vecino como Colombia, Argentina, que son países que usan comúnmente estas lenguas de señas, sino que también en Europa se ha recomendado usarla, ya que son por su historia y por lo que significa a nivel mundial, es la mejor manera o usan los mejores métodos para dar sus enseñanzas a las personas con esta discapacidad, ya que estas mismas han mencionado que se sienten más cómodas al hablar y siente que su comunicación por medio de señas es muy fluida debido a la manera como le enseñan estas personas a comunicarse por medio de las señas. Y por último, podemos hablar sobre un aparato que se ha usado en estos últimos 20 años,
ya que es la implantación coclear. Esto es una máquina que se implementa exactamente en el oído, la cual da por medio de señales eléctricas, hace que active uno de los nervios del oído. Este ayuda a que, obviamente, reciban las señales auditivas. Es decir, con este aparatico, las personas que sufren la pérdida de sonido puedan escuchar con mejor facilidad. Esto es algo que los médicos con el paso de los años han ido recomendando para esas personas que deciden no aprender la lengua de señas. Es por eso que en este último tiempo tantas personas con esta discapacidad empiezan a usar este medio, como lo es la implantación coclear. Y muchas gracias por su atención.